La noticia llegó al colmenar antes que a la casa, porque el colmenar quedaba más cerca del camino. «Ha llegado», dijo el muchacho. Había corrido desde el portazgo y no lograba decir más. «¿El duque?» «Hay un carruaje en la casa del guarda. La señora Grindle dice que respire usted». Thursa Redmond no se dio la vuelta enseguida. Tenía el ahumador en la mano izquierda y el techo de la cuarta colmena en la derecha, y una colonia que se ha abierto no es algo que se deja así porque un muchacho grite. Apoyó el techo de canto. Dejó correr un poco de humo, despacio, sobre los panales. Las abejas bajaron hacia la miel como el agua baja hacia la arena. Entonces cerró la colmena, se puso de pie y se echó el velo hacia atrás. «Repítelo», dijo despacio. «El duque ha vuelto a Onfal». «2 años fuera y ha vuelto». «3 años». Thursa lo corrigió. «Sería 3 años por San Miguel». Lo sabía porque lo había marcado. No por ningún sentimiento hacia un hombre al que había visto quizá 4 veces en su vida, y siempre de lejos. Lo había marcado porque el año en que él se fue el año en que el tejado del ala oeste empezó a dejar pasar el agua, y desde entonces nadie con autoridad para repararlo había vuelto a pisar debajo de él. El muchacho salió corriendo, ansioso por ser el primero en llevar la noticia a la puerta de la cocina. Thursa se quedó donde estaba. Había 12 colmenas en el patio de Onfal, en 2 hileras sobre un talud de piedra que miraba al sureste y recibía el sol de la mañana. 10 de ellas eran suyas en todos los sentidos, menos en el legal. Ella había construido los soportes. Había cortado la paja para los cestos. Había pedido tablas de pino prestadas al carpintero de Basinnam y las había pagado de su propio bolsillo, con el dinero de la miel. Era una transacción tan pequeña que ningún administrador la había notado jamás. Caminó por la hilera y posó la palma de la mano sobre la madera cálida de la primera colmena. «Ha vuelto», dijo. No le pareció una tontería decirlo. Su madre le había contado todo a las abejas, muertes, nacimientos, el día en que ardió el granero del diezmo. Sostenía que una colmena mantenida en la ignorancia terminaba enfurruñándose, o enjambrando, o muriendo. Thursa no lo creía del todo. Pero se lo decía de todas formas. No costaba nada. Y hay cierto tipo de persona que necesita decir una cosa en voz alta a una criatura viva antes de poder creérsela ella misma. «Ha vuelto», repitió. «Y ahora veremos». En aquella tercera semana de agosto, Onfal era una gran casa gris que se mantenía muy erguida frente a los extraños. Desde la avenida, seguía siendo magnífica, 22 ventanas a lo largo de la fachada sur, un frontón con el escudo de la familia, un paseo de tilos plantado en tiempos del segundo duque. Había que acercarse para ver el resto. El plomo había desaparecido de 2 de los valles del tejado. Las urnas de piedra de la balaustrada se habían retirado 8 años atrás para que no cayeran sobre alguien, y nunca se habían vuelto a colocar. En la galería larga había 4 cubos en el suelo, y las criadas los movían de noche cuando el viento venía del oeste. 16 criados dentro de la casa, donde el viejo duque había tenido 42. La señora Grindle, el ama de llaves, llevaba todo aquello anotado en un libro, y se lo enseñaría a cualquiera que se lo pidiera, cosa que no hacía nadie. Era una mujer delgada y correcta, de 60 años. Había entregado su vida a una casa que se le deshacía entre las manos en silencio, y el largo esfuerzo perdido la había endurecido. No odiaba a los criados a su cargo. Simplemente no le quedaba ternura de sobra para ellos. «Querrán agua caliente en todas las habitaciones del ala este», dijo en la cocina, con el libro abierto. «Señora Mabley, habrá que darle de comer, y no sé con qué». «Redmond». «Sí, señora». «Se mantendrá usted fuera de camino». «Sí, señora». «Lo digo en serio. Su excelencia baja el jueves con invitados de la ciudad, y un duque en la casa lo duplica todo. No quiero verla cruzando la parte delantera de la casa con sus tarros». «Los subo por la escalera de servicio», dijo Thursa. «Los sube por la escalera de servicio y luego se queda en el pasillo mirando los cuadros», dijo la señora Grindle. «La he visto». «No lo haga».
Hubo un pequeño silencio en la cocina. Entonces la señora Mabley dejó caer una olla con estrépito, por pura compasión, para taparlo, y la conversación pasó a si habría venado o no. Tursa había llegado a Onfal a los 14 años, en el año en que la guerra iba mal, con un atillo y una caja clavada, y el velo de su madre doblado en el fondo. Su madre había sido Rhoda Redmond, que criaba abejas en Cold Hope, en el borde de las tierras del duque, y que sabía hacer un hidromiel tan claro que se podía leer a través de la botella. Su padre había sido setero. Había muerto de una herida en la pierna que un chelín de cuidado habría curado. Después de eso vinieron 3 años de ir tirando, luego un invierno de fiebre, y luego no quedó nadie. En Cold Hope no había escuela. Había un cura llamado el señor Pentreath, tísico y solitario, contento de tener a alguien con quien hablar, que le había enseñado las letras con un registro de entierros, porque era el libro que había sobre la mesa. Cuando él murió, ella siguió sola. Eso fue todo. Había leído un herbario. Había leído un libro de recetas escrito en 3 letras distintas. Media historia de las guerras de Roma con las hojas fuera de orden, un tomo de sermones que no le gustaban. Y durante 4 inviernos, una página o 2 cada vez, una historia natural de los insectos con láminas. El carpintero de Basingham se lo había prestado. Él mismo no sabía leerlo, pero le gustaba que lo admiraran, así que ella conocía muchísimas palabras. Sabía qué significaban, dónde encajaban, para qué servían. Nunca había oído pronunciar la mayoría de ellas en voz alta. Eso era lo que en Onfal les parecía tan divertido. Y Tursa había entendido bastante joven que no había manera de explicarlo que no sonara a súplica. Una palabra que solo has conocido en el papel no tiene voz propia. Tú se la das, sacándola de tu propia cabeza. A veces aciertas. A veces dices soberano con toda la lluvia dentro de la palabra, y un lacayo se lleva el puño a la boca y se da la vuelta. La palabra queda estropeada para siempre y no vuelves a usarla. Ya tenía una lista de palabras que no usaba. Era más larga que el vocabulario entero de la mayoría de la gente. La duquesa viuda de Cansley bajó de la ciudad el jueves, tal como había prometido, con 4 invitados, una doncella y un carruaje cargado de cosas que la casa no necesitaba. Se llamaba Blanche. Tenía 59 años, había sido hermosa, y esa belleza no había durado, porque nunca había querido depender de ser amable. Había gobernado Onfal durante 12 años, entre la muerte de su marido y el regreso de su hijo. Lo había gobernado como una fortaleza sitiada. Cada ahorro salía de los criados y de los arrendatarios. Ninguno del salón. El salón era donde vivía el prestigio de la familia, y ese prestigio era lo único que a ella le habían enseñado a defender. Entró en una casa con cubos en la galería y no los vio. Vio que el vestíbulo estaba frío. Vio que había 2 lacayos donde debería haber 6, y vio, al pie de la escalera, a una criada inmóvil que esperaba con las manos cruzadas. La muchacha tenía la nariz quemada de sol y una mancha de cera en el delantal, y sostenía un tarro con una tira de papel atada al cuello. ¿Qué es eso?, preguntó la duquesa. Miel, excelencia. La señora Green le dijo que la tomara para la garganta, en agua caliente, por las noches. Esta es la del brezo. Es más fuerte. ¿Tiene algo escrito? Sí, excelencia. Tursa giró el tarro para que se viera la etiqueta. La fecha del corte, de qué colmenas, y la floración. Lo pongo en todos. La duquesa miró el tarro un instante más de lo necesario. Súbelo, dijo. Lady Cecily, no lo va a creer. La muchacha etiqueta la miel. ¿Subieron? Tursa siguió con el tarro. Lo dejó sobre la mesa del salón pequeño, donde el fuego llevaba encendido 2 horas sin haber vencido todavía el frío. Se disponía a marcharse cuando Lady Cecily habló. Espera. Di algo más. Tursa se detuvo. Lady Cecily tenía 30 años, era apuesta y llevaba puesta la clase de sonrisa que se prepara con antelación. ¿Cuántas colmenas? 12, señora. 10 fuertes. 2 las he unido este mes. ¿Unido? Se juntan, señora.
Una colonia que ha perdido a la reina no pasa el invierno sola. Se pone una encima de la otra, con una hoja de papel entre ambas, y para cuando se lo han comido, ya no huelen a dos colonias. Huelen a una. Hubo una pausa. No fue la pausa que la duquesa había esperado. ¿Se comen el papel?, dijo el caballero de enfrente. Se comen cualquier cosa, señor, si tienen razón para ello. Alguien se rió. No la risa que se había encargado, sino otra distinta. Lady Cecily dejó su copa. «Qué encantador», dijo. «¿Y usted lee, señorita Redmond?» «Su excelencia nos dice que lee». «Sí, mi señora». «¿Qué?» «Lo que me prestan». «¿Pero cuál es su favorito?» «Todo el mundo tiene un favorito». Thursa miró un momento su plato. Sabía que esto llegaría desde el viernes por la mañana. Había ensayado media docena de respuestas ingeniosas en la trascocina, y dejó las 6 donde estaban. «Hay un libro de historia natural de los insectos, con láminas», dijo. «Lo tengo prestado desde hace 4 inviernos. No sabría decirle si es un buen libro. Es el único de su clase que he visto jamás». 4 inviernos, dijo Lady Cecily, en un solo libro, y sonrió, y recorrió la mesa con la mirada para cobrar lo que se le debía. 940 páginas, dijo Thursa. Avanza despacio cuando hay que devolverlo cada primavera. Y entonces habló el duque de Cansley, y no levantó la voz en absoluto. ¿Cuál es? El de las láminas. ¿Es el Kirby? Thursa giró la cabeza. No sé el nombre del autor, excelencia. Las primeras hojas se habían perdido antes de que llegara a mis manos. ¿Hay una lámina de un avispero cortado por la mitad, como una casa sin una de sus paredes? Sí. Entonces es el Kirby, dijo el duque. Mi padre lo tenía. Debe de estar en la biblioteca de aquí, si la humedad no lo ha estropeado. Giró la copa una vez por el pie. Puede usted leerlo aquí, en la casa, si quiere. No tiene sentido que un libro vuelva a Bassingham cada primavera. La mesa quedó en un silencio absoluto. Horatio, dijo la duquesa, en tono ligero. Hay un estante entero de ellos, le dijo su hijo a Thursa, como si su madre no hubiera hablado. Historia natural. Nadie los ha abierto desde que yo era niño. Una pausa. ¿Conoce usted lo de la miel en las heridas? Sí, excelencia. Cuénteme. Se lo contó. No había pensado decir más de 3 frases, pero él preguntaba. Y luego volvía a preguntar. Y sus preguntas no eran las de un hombre siendo cortés con una criada para fastidiar a su madre. Eran las preguntas de un hombre que quería la respuesta. ¿Impedía la miel que el vendaje se pegara? ¿Importaba qué tipo de miel? ¿Cuánto tiempo aguantaba antes de agriarse? ¿Cuánto costaba? En España, dijo por fin, teníamos un cirujano que lo hacía. B2. Todos se reían de él. Perdía muchos menos hombres que los demás, y nunca supo explicar por qué, y eso lo hacía sufrir. Porque era un hombre al que le gustaban las razones. Lo he pensado quizá un centenar de veces. Nunca se me ocurrió preguntarle a alguien que criara abejas. Miraba las velas, no a ella. Es el agua, excelencia, dijo Thursa. ¿Cómo que el agua? No se estropea. La miel tiene sed. Mi madre decía que bebe todo lo que se pone cerca, y lo que tiene tanta sed no puede pudrirse. No sé si es la verdadera razón. Es la que a mí me dieron, y todavía no me ha fallado nunca. Horatio la miró durante 3 segundos completos. Es mejor respuesta que la que le sacó a B2, dijo. La cena duró 2 horas y 40 minutos. Él habló con ella durante toda la velada, no sin pausas, no sin volverse 2 veces a responder a Lady Cecily. A su otro lado, en 6 palabras y en 8. Pero volvía cada vez del modo en que un hombre vuelve al fuego. Hablaron de la fiebre de Cold Hope, 3 inviernos atrás, y de con qué estaban techadas aquellas casas, y de cuántas familias quedaban en ellas. Hablaron del paseo de Tilos.
Hablaron de la miel, y del precio del azúcar, y de si el huerto del oeste podría recuperarse. Thursa dijo que sí, en 4 años. Si se podaban los árboles con dureza y las colmenas se subían al rincón más alto en abril. 4 años, dijo el duque. Sí, excelencia. La mayoría de la gente me dice que 2. La mayoría de la gente no va a estar de pie en ese huerto dentro de 4 años, dijo Thursa, antes de poder contenerse. Se hizo un silencio. Entonces el duque de Cansley se rió en voz alta por primera vez desde que había vuelto a casa. En el otro extremo de la mesa, su madre permaneció con la mano completamente quieta sobre el pie de su copa. Había hecho una broma. La había preparado con cuidado, ante la gente adecuada. Ahora se la estaban arrebatando, frase civilizada tras frase civilizada, en su propia mesa, por su propio hijo, y se le arrebataba delante de una mujer a la que había traído 140 millas para casarla con él. A las 8, las damas se levantaron. Thursa se levantó con ellas, porque no sabía qué otra cosa hacer. Y el duque de Cansley también se puso de pie. Se puso de pie como lo habría hecho por una duquesa. Le sostuvo la silla mientras ella se levantaba. 2 lacayos lo vieron. Lady Cecily lo vio. Su madre lo vio y no se movió en absoluto. Señorita Redmond, dijo él. Gracias. La biblioteca está al final del pasillo norte. Está abierta. Thursa no fue a la biblioteca esa noche. Bajó por la escalera de servicio, cruzó la cocina, donde 7 personas dejaron de hablar a la vez, y salió al patio con el vestido verde de su madre y los zapatos en la mano. A las 6 de la mañana siguiente, toda la casa de Olmfal lo sabía, y a las 9 toda la casa ya se había formado una opinión. Y las opiniones no eran iguales en 2 habitaciones distintas. En el patio de los establos, era lo mejor que había ocurrido desde la paz. En el cuarto de servicio, la cosa era más complicada. Peg, la ayudante de cocina, lo encontraba espléndido, y lo dijo 2 veces. La primera doncella dejó su taza y observó que había gente que tenía toda la suerte del mundo y ni siquiera tenía la decencia de alegrarse por ello. Cuando a una persona se la eleva una pulgada por encima de un lugar donde a todos los tienen contenidos, los que están a su lado no siempre lo celebran. La señora Grindle no dijo nada en absoluto, lo cual era peor, y le dio a Thursa el cobre para fregar antes del desayuno. Arriba también había habido una apuesta, y a media mañana ya se sabía, porque los lacayos lo oyen todo y no les gusta que los hagan servir platos por una broma. Sir Wilmot Settle había apostado 5 guineas con Lady Cecily el miércoles por la noche, con la puerta abierta, a que la muchacha lloraría, o se quedaría muda toda la cena, o destrozaría alguna palabra tan a fondo que la mesa hablaría de ello durante 15 días. Lady Cecily había aceptado la otra parte de la apuesta solo porque el entretenimiento duraría más si la criatura tenía algo de carácter. Había visto sus 5 guineas transformarse, plato tras plato, en otra cosa por completo. No era una mujer tonta. Ese era su problema. Había llegado a Olmfal sabiendo exactamente lo que era, 40.000 libras, buena figura, 30 años, y una madre que empezaba a decir la palabra arreglo en el desayuno. Un duque con un agujero en el tejado y un agujero en el hombro era un buen trato para una mujer con dinero y sin título. Había estado perfectamente dispuesta a ser una buena duquesa, y a apreciarlo con el tiempo, si él le daba algo que apreciar. No había estado dispuesta a que la venciera, en una mesa, una criada que olía vagamente a humo de leña. La duquesa viuda no durmió esa noche. Se tendió en la gran cama de la habitación sur, la más cálida de la casa. Escuchó a la lluvia abriéndose paso hacia la galería, y a la criada colocando los cubos a las 2 de la madrugada. Luego repasó las cuentas en la cabeza, como hacía casi todas las noches, en el orden en que habría que encontrar el dinero. El tejado del ala oeste, 1.600 libras, y eso era el cálculo de un hombre que quería el trabajo. Los desagües de los establos. Las 2 granjas de Cold Hope que habían vuelto a la finca porque ya no quedaba nadie capaz de llevarlas. La hipoteca que su marido había impuesto sobre la madera en el último año de su vida, cuando estaba enfermo y orgulloso y no se dejaba aconsejar, 17.300 libras,
con el interés venciendo por San Miguel, dentro de 5 semanas. Contra todo aquello, tenía un solo activo, un hijo que había vuelto de la guerra con una bala en el hombro y un hábito de silencio, y que se había sentado a su propia mesa a decirle a una criada que podía disponer de su biblioteca. La gente decía que la duquesa era cruel. Blanche sabía lo que era, y cruel no era la palabra que ella habría elegido. Habría dicho que era la única persona en Onfal que jamás había mirado el conjunto entero de una sola vez, y que mirar el conjunto entero le hace algo al rostro de una mujer a lo largo de 30 años. Ella misma había llegado allí a los 19. Nadie lo recordaba ya. Había llegado de una casa hipotecada del norte, con 800 libras y una madre que le escribía 2 veces por semana sobre economía. Había llegado también con cierta manera de pronunciar ciertas palabras. Había sido perfectamente correcta en su propio condado. No lo era en este. Hubo una cena, su primer invierno, con una tal señora Fitleworth, muerta hacía mucho, que le pidió amablemente, delante de 20 personas, que repitiera el nombre del lugar de donde venía. Y toda la mesa se rió, con amabilidad, y siguió con otra cosa, y lo olvidó en una semana. Blanche no lo había olvidado en 40 años. Aprendió las vocales del condado en una temporada. Aprendió todo lo demás en 3, y en algún punto de esos 3 años se hizo a sí misma una promesa, y la cumplió sin examinarla jamás, nunca más volvería a ser la mujer de la que se reía la mesa. El modo más seguro de asegurarse de ello era ser siempre quien elegía la broma. Había elegido esta. La había elegido, y le había salido mal. Y tendida en la oscuridad, con la lluvia entrando por su propio tejado, descubrió que lo que sentía no era, principalmente, ira. Era una especie de vértigo, como si un suelo sobre el que llevara 40 años de pie se hubiera revelado, muy brevemente, como una tabla sobre el agua. Se levantó a las 5 y escribió a su abogado en la ciudad sobre la hipoteca de la madera, porque eso sí sabía hacerlo. Su hijo también estaba despierto. Llevaba despierto desde las 3, lo cual era habitual. La biblioteca de Onfal ocupaba todo el lado norte. Era la habitación más fría de la casa, porque daba la espalda al sol, y no tenía fuego encendido desde hacía 12 años. Horatio entró poco después de las 4 con una vela. La humedad se había llevado los estantes de abajo, como él temía. Los de arriba estaban intactos. Encontró el Kirby en el tercer estante, en 2 volúmenes, con las láminas en el segundo. Lo llevó a la mesa, limpió las tapas con su pañuelo, y se quedó un rato mirando la lámina del avispero cortado, como una casa sin una de sus paredes. Luego se sentó en el frío, con el abrigo puesto, y pensó en la velada, en la que no había dejado de pensar desde que terminó. Había sabido lo que su madre estaba haciendo antes de que se retirara la sopa. No era un hombre sutil, pero había pasado 9 años en un rancho militar donde todo el arte de la supervivencia consistía en leer una mesa, y había entendido la forma de aquello enseguida. Había sentido subir la vieja furia plana, y había esperado a que le dijera qué hacer. No le dijo nada útil. Nunca lo hacía. Así que se había vuelto hacia la mujer a su izquierda y le había preguntado por su mano de cartas. Lo que no podía explicarse era el resto. Había pensado ser cortés con Thursa durante un cuarto de hora, para fastidiar la velada de su madre, y quedarse en silencio después, como en todas partes. En cambio, había hablado durante 2 horas y 40 minutos. Había subido a su habitación sintiendo algo a lo que no encontraba nombre, y se había quedado despierto tratando de encontrarlo. Llegó a él hacia las 4, y era tan simple que le dio vergüenza. Ella había respondido a sus preguntas. Eso era todo. En 15 días en casa, había hecho quizá 40 preguntas y había recibido 40 arreglos de palabras diseñados para dejarlo exactamente donde estaba. ¿Cómo va la finca? Muy bien, considerando las circunstancias, Excelencia. ¿Cuánto necesita el tejado? Más de lo que tenemos. Y ahí el señor Skipwith miraba hacia la ventana, y el tema desaparecía. Le había preguntado a una criada cuánto tiempo aguanta la miel sobre una herida, y ella había dicho, hasta que se cambia el vendaje, y antes si hace calor. Había dicho 4 años, cuando todos los demás decían 2.
Había dicho, no sé si es la verdadera razón. Una frase que él no había oído de labios de una persona educada en 10 años. En España había conocido a hombres así, sargentos sobre todo, que decían la verdad porque la verdad era lo único útil cuando aquello de lo que se hablaba podía matarte antes del amanecer. Había vuelto a una casa donde nadie le decía cuánto costaba nada. A las 6 envolvió los 2 volúmenes en bayeta verde, escribió 3 líneas en una tarjeta, y se la dio a un lacayo somnoliento con instrucciones de dejarla en la puerta de la trascocina, sin llamar. Tursa encontró el paquete a las 6:20, sobre la losa, a salvo de la humedad. Señorita Redmond, este es el Kirby. No es un préstamo. El estante del que vino queda vacío para él. Si puede venir a la biblioteca el domingo a las 4, me alegraría preguntarle sobre el huerto. Lo leyó 4 veces. Luego metió la tarjeta dentro de la tapa del segundo volumen, donde deberían haber estado las primeras hojas. Llevó el paquete a la trascocina y lo dejó en el estante encima de los coladores. Se quedó mirándolo un buen rato. Era el estante, no el libro. Ya le habían hecho favores antes, 2 veces, por gente que quería poder recordar haberlos hecho. Un estante que se queda vacío es otra cosa. Un estante vacío es una intención sobre el futuro. No fue el domingo a hablar del huerto. Fue el sábado a las 10 de la mañana, con el cobre ya fregado y la tarde libre. Había decidido en la noche que, si iba a perder su puesto por esto, al menos vería la habitación primero. La biblioteca estaba tan fría como una iglesia, y había una niña debajo de la mesa. Tursa se detuvo justo dentro de la puerta. Podía ver un zapato, una cantidad de falda gris, la esquina de un libro. Se quedó quieta y consideró su posición, era una criada de pie, sin haber sido invitada. En la biblioteca de la familia, con la pupila de un duque escondida bajo el mobiliario. Buenos días, dijo, a la habitación en general. Nada. Soy la moza de la trascocina. Llevo un tarro de miel en el bolsillo, porque se lo iba a llevar a la señora Tennisboard. Y si se va a quedar ahí abajo, tanto me da sentarme en el suelo, porque no puedo hablar con un zapato. Una larga pausa. Entonces la niña salió de espaldas, a la manera de un cangrejo, arrastrando el libro. Tenía 10 años. El pelo negro y liso, cortado recto a la altura de la mandíbula, y un vestido gris llano, hecho para alguien una pulgada más alta. Tenía el rostro plano y vigilante. El rostro de una persona a la que han trasladado 4 veces en un año y ya ha dejado de esperar que le expliquen. ¿Por qué? Se llamaba Corenza Trenovan. Su padre había sido el sargento Trenovan, del regimiento 43, un hombre de Cornualles que había muerto en Waterloo de una herida en el vientre. Había pasado la última hora de su vida arrancándole una promesa a un oficial, 2 años antes, en España. Había cargado a ese oficial sobre su espalda para bajarlo de una colina. Ese oficial era ahora el duque de Cansley, y la promesa era la niña. La niña se sentó en el suelo, con la espalda contra la pata de la mesa, y Tursa se sentó también, a una distancia que calculó correcta, unos 4 pies. ¿Qué libro es ese?, preguntó Tursa. Corenza lo giró para que se viera la cubierta. Era un tomo de sermones, y estaba al revés. Es un libro muy malo. ¿Lo está leyendo o se está escondiendo detrás de él? La respuesta tardó en llegar. Escondiendo, dijo la niña. Tenía el oeste en la voz, las vocales largas y suaves del país más allá de los páramos. Dijo la palabra con cuidado, como alguien a quien recientemente le han dado motivos para tener cuidado. ¿Quién te enseñó a leer?, dijo Tursa. Mi madre. Con los pliegos de baladas. Los pliegos de baladas son mejor escuela que los sermones. ¿Quién te dijo que te escondieras? Nadie me lo dijo. Corenza miró hacia la puerta. Hay unas señoras. Una me pidió que dijera el nombre del regimiento de mi padre. Y luego me pidió que lo dijera otra vez. Tursa no se movió durante un instante. Sí, dijo. Conozco esa. ¿Quieres un poco de miel ahora? No hay mejor momento que ahora, en mi experiencia. Sacó el tarro y quitó el corcho, y tomaron una cucharada cada una.
sentadas en el suelo de la habitación más fría de Onfal. Ninguna de las dos dijo nada durante un rato, y eso fue lo que le hizo bien a la niña. Así las encontró el duque a las 10:15, su pupila y su moza de trascocina, sobre las tablas del suelo, con un tarro de miel entre ambas y un libro de sermones boca abajo. Se quedó un momento en la puerta. «Dije domingo a las 4», dijo. «Sí, Excelencia. Vine a ver la habitación». «¿Y qué le parece?» Tursa se puso de pie y se llevó las manos a la espalda, porque necesitaban un sitio donde estar. «Creo que hay un libro en el tercer estante de la pared con agua en el lomo. Si no se saca y se pone de pie en algún lugar templado esta semana, tendrá moho antes de 10 días. Y creo que podría secar esta habitación por el precio de 2 cargas de leña y una desollinada. Y que todo lo del estante de abajo lleva 12 años pagando por ese ahorro». Nadie le había hablado así desde el invierno de la retirada. «Siéntense», dijo. Las dos. «Corenza, deja los sermones donde estaban». Fueron al huerto el lunes, los tres. Eran 2 millas, al paso al que caminaron, por el sendero detrás del jardín amurallado, pasando la cabaña donde Abistenisboot se paraba en la puerta, con el rostro vuelto hacia el sonido de ellos. Luego, a lo largo de la loma, con toda Onfal abajo. El huerto del oeste había sido el orgullo de la finca en tiempos del viejo duque. Ahora eran 120 árboles bajo una carga de madera muerta, con la hierba hasta la rodilla. La fruta salía pequeña y amarga y caía pronto. Los árboles se morían de hambre, y nadie había aclarado una rama desde el año de la paz. Tursa caminó hasta el centro y giró despacio. 4 años, dijo otra vez. El primer invierno se podan con dureza. Parece un asesinato. Habrá hombres diciéndole que ha arruinado el huerto, y en agosto seguirán diciéndoselo. El segundo año se aclara. El tercero se saca fruta que se puede vender. Y el cuarto se consigue la cosecha que tenía el viejo duque, si la helada es benévola. Y las colmenas, aquí arriba, en abril, en el rincón alto, fuera del viento, mirando al sol de la mañana. La flor cuaja mejor así. Mi madre tenía 6 colmenas en los huertos de Coldope, y elevaron la cosecha en 1/3. El granjero le pagaba en sidra. Por eso éramos la única casa de la parroquia con sidra y sin dinero. Horatio caminó junto a la hilera, con la mano sobre los troncos, uno tras otro. ¿Cuánto cuesta? Podarlos, 2 hombres, 10 días, si saben lo que hacen. 7 chelines para curar los cortes. Nada más. ¿Y las cabañas de Coldope? Tursa se detuvo. Eso es otra pregunta, Excelencia. Ya lo sé. Se la estoy haciendo. Así que se lo contó. Le contó que había 9 familias en Coldope, y que 4 de los tejados habían pasado de paja a turba y tablas, porque no había dinero para junco. Le contó que el pozo del extremo bajo recogía el desagüe del corral en un otoño lluvioso. Y le contó que en la fiebre, 3 inviernos atrás, había habido 11 muertes en un caserío de 41 personas. 9 de las 11 habían sido del extremo bajo, junto al pozo. 11, dijo él. Sí. Mi madre me escribió sobre ese invierno. Escribió que los arrendatarios habían tenido una mala temporada. Esa es una manera de decirlo, Excelencia. Se quedó mirando la pendiente hacia Coldope, donde el humo de 4 chimeneas subía torcido en el viento. Tursa lo vio hacer el cálculo. Vio el momento exacto en que llegaba al año, que era el año en que él había estado en Salamanca con una bala en el hombro. Corenza se había adelantado hasta el rincón alto, de pie en la hierba larga, y fue ella quien metió el pie por las tablas podridas de la vieja sidrería. El estruendo fue enorme. Medio tejado de pizarra se vino abajo detrás, en una larga cascada de ruido, y la niña gritó, y los grajos se levantaron de las hayas en una lámina negra. Tursa llegó primero hasta ella. Corenza estaba hundida hasta el muslo, ilesa, más asustada por el ruido que por la caída, y costó 1 minuto sacarla y otro más que dejara de temblar. Costó bastante más que eso con Horatio. Se había arrodillado en la hierba, 10 yardas más allá. No las miraba a ellas.
Tenía la mano derecha plana contra el suelo, como si sostuviera el campo. Y respiraba de un modo que Thursa ya había oído antes, en un hombre sacado del río en Bassingham. No tenía color alguno en el rostro. Ella no lo llamó. No corrió a tomarle el brazo y preguntarle qué le pasaba, qué era lo que todo su cuerpo quería hacer. Sentó a la niña contra un árbol. Luego caminó hacia el paso normal, se agachó a cierta distancia y se desenganchó el ahumador del cinturón. «Excelencia», dijo. «Sostenga esto un momento. Está caliente por abajo, cuidado con el metal». Él la miró. Por un instante no hubo nada detrás de sus ojos. Luego alargó la mano y ella le dio el ahumador, y él lo sostuvo. Thursa le habló del rincón alto del huerto, de los soportes, del viento, del desagüe, de cómo entraba el sol por la loma a las 6 de la mañana en abril. Una colmena orientada al este, le dijo, saca a sus abejas una hora antes que una orientada al oeste. Habló durante 4 minutos sin parar. Fue el discurso más largo de su vida. Al final, él ya respiraba como un hombre otra vez, y el color le había vuelto al rostro. Apretaba el fuelle del ahumador con el pulgar, despacio, mirando salir los pequeños alientos grises por la boquilla. «¿Cuánto tiempo?», dijo por fin. «Casi 5 minutos, excelencia». ¿Lo vio la niña? No. Miraba su media. La ha roto y le preocupa más eso que el tejado. Horatio asintió. Se levantó. Le devolvió el ahumador y lo miró un momento en la mano de ella. «Es el ruido», dijo. «La pizarra es lo peor. Me dicen que con el tiempo se pasa». «¿Quién se lo dice?» «Nadie que lo haya tenido». Bajaron la loma y él no volvió a hablar hasta el jardín amurallado. Y lo que dijo entonces fue que mandaría a 2 hombres al huerto el miércoles. Nunca le dio las gracias. Thursa pensó en eso toda la tarde, y decidió que lo prefería así. Un agradecimiento lo habría convertido en un favor. Él le había devuelto el ahumador y había seguido con el día, como si no hubiera pasado nada de lo que ninguno de los dos tuviera que avergonzarse. Le contó a Avis lo del huerto, pero no los 5 minutos. Ya había decidido que esos le pertenecían a él. «Es su padre otra vez», dijo Avis. El viejo duque tampoco soportaba que cayera una pizarra. Y nunca había estado más cerca de una guerra que la milicia de Bassingham. Estaba pelando guisantes al tacto, deprisa, dentro de un cuenco. Y su excelencia no ha mandado llamarme. Lo hará. ¿Por qué habría de hacerlo? Ya tuvo su broma. Avis se rió, y era otra vez la risa desagradable. Niña, dijo, no sabes lo que le hiciste. Le arreglé el pelo a esa mujer durante 28 años. Sé de que tiene miedo, y no es de ti. Dejó el cuenco. Hubo una cena, su primer invierno aquí, cuando tenía 19 años, y una tal señora Fitleworth le pidió que dijera el nombre del lugar donde había nacido, 2 veces, y la mesa se rió. Yo estaba de pie detrás de su silla con un chal. Thursa no dijo nada. Subió a su habitación después, y yo le solté el pelo, y ella dijo, muy tranquila. No he olvidado ni una palabra de aquello, dijo, Tennisboot, no volverán a reírse de mí en esta casa. Cueste lo que cueste, y no me importa lo más mínimo quien pague por ello. Avis encontró el cuenco de nuevo y siguió con los guisantes. En Olmfal llevan pagándolo desde entonces. Y el jueves, ella miró su propia mesa y vio a una muchacha que no lo estaba pagando en absoluto. Pueden despedirme, dijo Thursa. Puede. Eso no es lo mismo que tener miedo, y ella sabe la diferencia. Se casó con un duque para dejar de tener miedo, y nunca funcionó. Ni un solo día. Avis volvió su rostro ciego hacia la ventana. Ten cuidado con ella. No es malvada. Es peor que malvada. Tiene miedo, tiene 60 años, y se le ha acabado el tiempo para ser otra cosa. Lady Cecilion Bersley mandó llamar a Thursa el viernes, una semana completa después de la cena. Lo hizo con toda corrección, una nota a la señora Grindle, pidiendo prestada a la moza de trascocina media hora, para una cuestión de receta de bálsamo para labios. Todo como debía ser.
La recibió en la salita del final del ala este, donde nadie iba, con la puerta cerrada. Siéntese, señorita Redmond. Prefiero quedarme de pie, mi señora. Como guste. Lady Cecily estaba junto a la ventana, con un chal sobre los hombros, y Thursa vio que tenía frío de verdad, y estaba genuinamente cansada de tenerlo. Seré directa con usted, porque creo que es usted una persona con la que se puede ser directa. Voy a casarme desde esta casa, o me vuelvo a la mía. Eso no me incumbe, mi señora. Le incumbe por completo, y las dos lo sabemos. Así que no perdamos la media hora. Se dio la vuelta. Tengo una casa en la ciudad, con 16 criados. Mi ama de llaves tiene 68 años y quiere irse con su hermana, a la costa. Le ofrezco su puesto, con 40 libras al año, con su propia habitación, su propio fuego, y una muchacha a su cargo. Empezaría en octubre. 40 libras al año. El salario de Thursa en Onfal era de 12. Usted nunca me ha visto llevar una casa, mi señora. No, pero la he visto sostener una mesa durante 2 horas y 40 minutos, con un duque, un baronet y la duquesa viuda de Cansley, todos queriendo algo distinto de usted. Y no dijo usted ni una sola palabra tonta. Lady Cecily sonrió. La contrataría solo por eso. No soy un monstruo, señorita Redmond. Soy una mujer con 40.000 libras que vale bastante más que el uso que jamás se ha hecho de ella. Y creo que usted sabe algo sobre eso. Fue, pensó Thursa después, la parte más extraña de todo el asunto. Había estado preparada para la crueldad. No había estado preparada para que la reconocieran. Y si digo que no, dijo Lady Cecily, entonces se queda aquí, con 12 libras al año, en una casa donde la señora la odia y el ama de llaves le tiene miedo. Y en primavera la despedirán por algo que no hizo. No es una amenaza. No moveré ni un dedo. Es, simplemente, lo que sucede, y usted ha vivido en casas grandes más tiempo que yo. Thursa bajó a la trascocina y coló el hidromiel al segundo tonel, porque había que hacerlo ese día y no iba a esperar por el futuro de nadie. 40 libras al año, su propia habitación, su propio fuego, una muchacha a su cargo. Era más de lo que su madre había visto en toda su vida, y se lo ofrecía honestamente una mujer que cumpliría un trato honesto. Lo pensó durante 2 días. La segunda tarde, subió y pidió hablar con Lady Cecily, y dio su respuesta de pie. Le estoy agradecida, mi señora. No puedo aceptarlo. ¿Por él? No, dijo Thursa. Por el huerto, y las colmenas, y el pozo del extremo bajo de Cold Hope, y porque la señora Tennisboat ya no puede pelar sus propios guisantes. Si me fuera a la ciudad en octubre, sería ama de llaves en una casa cálida. Y cada una de esas cosas seguiría exactamente igual. Lady Cecily la miró un momento con algo que era casi afecto. Es usted una gran tonta, dijo. Y aún así la contrataría mañana mismo. Él no se casará con usted. Ya sabe cómo son esos hombres. Hablan con una mujer una velada y les cambia toda la opinión que tienen de sí mismos. Se lo agradecen. Luego habla su madre, y el mundo vuelve a donde estaba. No le he pedido que se case conmigo, mi señora. No, ha hecho algo bastante más incómodo. Lo ha avergonzado de cómo se lleva su propia casa. Lady Cecily recogió su chal. Me iré a casa por San Miguel. No piense que fue usted. Llevo 6 semanas en esta casa, he contado los cubos de la galería, y 40.000 libras no van a arreglar ese tejado, y el resto de él también. La duquesa la mandó llamar el último día de agosto, a las 11 de la mañana, en el salón pequeño, donde el fuego llevaba encendido 2 horas. No le ofreció asiento. Le ofreció, con gran cortesía, 50 libras y una carta de recomendación de su propia mano. Le será útil, esa carta. No hay casa en 3 condados que la rechazara. ¿Y la condición, excelencia? Que se haya ido para el sábado. Y que no le escriba. Thursa se quedó de pie, con las manos cruzadas, mirando a la mujer sentada. 60 años, recta como un poste de valla,
Los anillos sueltos en los dedos porque había adelgazado el último año y no los había mandado ajustar. ¿Puedo decir algo, Excelencia, y luego callar? Puede decirlo. No he alzado los ojos hacia su hijo. Sé exactamente lo que soy. Pero él me preguntó con qué estaban techadas las cabañas de Coldope, y se lo dije porque preguntó. Y volvería a decírselo el sábado si me lo preguntara el sábado. Respiró hondo. Despídame si quiere. Es su casa. Pero no me pague 50 libras para que diga que los tejados están sanos. Hubo un silencio en la sala que se prolongó 4 segundos, y luego 5, y luego 6. La duquesa había estado preparada para la insolencia, para las lágrimas, para el regateo. No había estado preparada para la frase sencilla, dicha sin acaloramiento, que nombraba exactamente lo que ella llevaba 12 años haciendo. Váyase, dijo. Y después de que la puerta se cerrara, se quedó sentada mucho rato frente al fuego, con las manos completamente inmóviles. Luego tocó la campanilla y preguntó si el señor Skipwith había vuelto de Bassingham. El duque subió a la ciudad el 2 de septiembre, por el asunto de la hipoteca de la madera, y pensaba estar fuera 4 días. Lo que ocurrió el día 3. El señor Skipwith había sido administrador de Olmfal durante 19 años. Era un hombre corpulento, cómodo, sin prisas, capaz de salir a caballo hasta una granja y volver sabiéndolo todo de ella. Llevaba 12 años sacando, en silencio, 2 chelines de cada libra de la finca. Nunca lo suficiente para que se notara. Nunca lo suficiente. Tenía una casa en Bassingham mejor de lo que le correspondía a un administrador, y un caballo que no podía explicar del todo. Durante 12 años, la única persona que podría haberlo descubierto había sido una viuda de luto a la que no le interesaba mirar las cifras. Ahora había un duque en casa que quería saber cuánto costaban las cosas. Y había una moza de trascocina que anotaba la fecha y la floración en el cuello de cada tarro que llenaba. Podía decir, sin abrir un libro, cuántas libras de azúcar habían entrado en la casa en julio. El señor Skipwith nunca se había considerado a sí mismo un ladrón. Había llegado, por pasos muy pequeños, a lo largo de 19 años, a un punto en el que una muchacha de 23 años tenía que salir de la casa. Se hizo el miércoles, en el cuarto del ama de llaves, y llevó menos de media hora. Faltaban 3 panes de azúcar y 2 botellas de brandy de las existencias de la trascocina. El libro de existencias, guardado en el armario de la señora Grindley y firmado por la señora Grindley, los mostraba recibidos el día 12. El señor Skipwith tenía el recibo del proveedor en la mano, y lo leyó 2 veces. Y en la caja debajo de la cama de Tursa Renmond, cuando la bajaron y la abrieron sobre la mesa delante de todos, había 11 libras, 6 chelines y 4 peniques. Eso es dinero de la miel, dijo Tursa. 9 años de ella. La señora Mabley lo sabe. El carpintero de Bassingham lo sabe. Me la compra cada agosto desde que tenía 16 años. Entonces el carpintero lo dirá, dijo el señor Skipwith, tranquilo. Ante un magistrado, si hace falta. Nadie desea que llegue a eso. Su excelencia no quiere que se hable de la casa. La duquesa se sentó al extremo de la mesa, de espaldas a la ventana, de modo que su rostro fuera difícil de ver. No fue casualidad. Ella eligió esa silla. Sabía que la estupidez nunca había sido uno de sus defectos. Lo había sabido casi desde el principio, por lo pulido que era todo aquello, y por el recibo, producido demasiado deprisa. En 19 años, Skipwith jamás había entrado en su cuarto sin que lo llamaran. Había entrado esa mañana. Se quedó sentada, mirando la veta de la mesa. Entendió que su administrador la estaba robando, y que la muchacha era inocente. Entendió que una sola frase suya derribaría todo aquello. Pensó en el tejado. Pensó en las 17.300 libras, y en el interés que vencía por San Miguel. Pensó en su hijo, de pie en su propia mesa, defendiendo a una criada, y en lo que se diría en cada casa entre allí y la ciudad para Navidad. Y dijo, es una cosa muy triste. Se irá hoy. La señora Grindley no levantó la vista del libro de existencias.
Había firmado ella misma por aquellos 3 panes de azúcar, y sabía cómo era su propia letra, y cómo no lo era. Pensó en sus 25 libras al año, y en su hermana de Wixford, que no tenía nada, y en lo que hace una mujer de 60 años cuando la despiden sin carta de recomendación. Mantuvo los ojos en el libro. No dijo nada. Fue lo único cobarde que hizo en 35 años de servicio, y lo pensaría cada día durante el resto de su vida. A Thursa le dieron 1 hora. No lloró en la sala, ni en la escalera. Para cuando llegó al desván, le temblaban tanto las manos que no pudo deshacer el nudo de su propia caja. Tomó el velo de su madre, y el ahumador, que era suyo, comprado con su propio dinero en la feria de Bassingham. Tomó 2 camisas, un chal, el vestido verde, y un sobre de semillas que había guardado. Dejó el Kirby en el estante, encima de los coladores, cuadrado con el borde, con la tarjeta todavía dentro de la tapa. Peg lloró en el pasillo y hubo que mandarla a la despensa. La señora Mabley le metió pan y queso en un paño, y se lo puso en las manos sin decir palabra. Llevaba 34 años en una cocina, y había aprendido que hay un momento en que las palabras hacen daño y la comida no. En la puerta del patio estaba Corenza Trenovan, bajo la lluvia, sin sombrero. Dicen que usted robó cosas. No lo hice. Ya lo sé. La niña tenía las manos cerradas en puños. Se lo dije. Nadie lo apuntó. Thursa se arrodilló sobre las piedras mojadas, arruinando el dobladillo del único vestido bueno que tenía. Y no le importó. Escúchame, dijo. Estarás aquí cuando él vuelva el viernes, y yo no. Así que tendrás que ser tú quien se lo diga. ¿Puedes hacerlo? Sí. No gritando. Gritar es lo que están esperando. Te quedas quieta, con las manos a los costados, y lo dices una vez, en orden, como yo te he enseñado a decir las cosas. Thursa la tomó por los hombros. El libro de existencias. El recibo. Las 11 libras debajo de su cama, que es dinero de la miel, y el carpintero de Bassingham lo confirmará. Corenza lo repitió. Lo dijo bien a la segunda. Bien, dijo Thursa. Ahora entra, antes de que cojas frío, o todo esto habrá sido en vano. Salió de Onfal a las 4 de la tarde, bajo la lluvia, con un atillo y el velo de su madre, y 11 libras y 6 peniques, que al final le habían dejado conservar. Eso fue obra de la señora Grindle, y fue todo lo que la señora Grindle pudo hacer. En la casa del guarda se detuvo y miró atrás, hacia la casa, y las 22 ventanas de la fachada sur le devolvieron la mirada sin ninguna expresión. Luego siguió por el portazgo, se desvió en la segunda piedra miliar y tomó el camino de los campos hacia Cold Hope, donde había nacido. Cold Hope eran 9 cabañas, un camino, una capilla sin ministro propio y un pozo en el extremo bajo. La casa de su madre era la tercera desde arriba. Llevaba 5 años vacía, la paja se había ido de la cumbrera, pero los muros aguantaban, el hogar tiraba bien, y un rincón de la sala se mantenía seco. Thursa lo barrió, encendió un fuego de ramas, y durmió sobre su chal, con el atillo bajo la cabeza. Llevaba 2 días allí cuando el segundo hijo de los Obday no podía retener el agua. Para el viernes eran 4, 2 Obday, el viejo Sprigg en el extremo bajo, y la viuda que acababa de dar a luz una hija y no tenía por qué estar tomando nada en absoluto. Thursa conocía esta fiebre. La había visto llevarse a 11 personas de 41, 3 inviernos atrás, y entonces vivía en la casa grande, y solo la habían dejado bajar 2 veces. Hizo lo que habría hecho su madre, y lo hizo en orden. Su madre había muerto en un invierno de fiebre en una casa de ese mismo camino, y había sabido, antes del final, de dónde venía. Lo había dicho claramente, con la mano en la muñeca de la niña, el pozo recoge el corral, y el corral lo recoge todo. El señor Pentreath tenía un libro que decía algo parecido, la historia de un pueblo donde la enfermedad se quedaba en un solo camino y dejaba libre al siguiente. El cura le había leído esa página en voz alta a una niña de 12 años, porque no había nadie más a quien leérsela. Thursa nunca había vuelto a ver aquel libro. Nunca había necesitado verlo 2 veces. El pozo del extremo bajo estaba cerrado con una tabla, con el tendedero de la señora Obday atado encima.
Thursa fue casa por casa a las 9 familias, diciéndoles que sacaran agua del manantial de encima del camino y de ningún otro sitio. 2 discutieron. El manantial quedaba a 400 yardas, cuesta arriba, y el pozo estaba en la puerta. Entonces me la traéis a mí durante 4 días, dijo Thursa, y si nadie más la coge, podéis llamarme necia el resto de mi vida, y no os contestaré. Toda el agua se hervía. Toda taza se restregaba. Les hacía lavarse las manos con vinagre y agua antes de pasar de una casa a otra, cosa que les parecía una tontería, y que hacían porque ella se quedaba allí, mirando. Su madre había hecho lo mismo en el invierno de la fiebre, yendo de puerta en puerta con una jofaina bajo el brazo. Una mujer que lleva la enfermedad en sus propias manos, decía, no tiene derecho a llamarse enfermera. Para los enfermos, agua de cebada, ligera, con miel, una cucharada cada vez, toda la noche, porque lo que mata en esa fiebre es la deshidratación. Se quedó 2 noches en vela con el niño Obdai. Tenía 11 libras y 6 peniques. El jueves gastó 3 de ellas en junco, media libra de miel y media arroba de cebada de Basinam. No le dijo a nadie que el dinero era suyo. En Cold Hope nadie le preguntó por su carta de recomendación. Cold Hope la conocía desde que nació. Horatio volvió a Onfal el viernes a las 3 de la tarde, y su pupila estaba de pie en lo alto de la escalinata, esperándolo. Llevaba desde el miércoles esperando, a ratos. Tenía las manos a los costados. El libro de existencias, dijo Corenza. El recibo. 11 libras debajo de su cama, que es dinero de la miel. El carpintero de Basingham lo confirmará. Y entonces dejó de hablar, exactamente como le habían dicho. Horatio mandó a un mozo a Basingham antes de quitarse el abrigo. No mandó llamar a Skipwith. Mandó traer el libro del proveedor, al carpintero, y al hombre que había transportado las provisiones en julio, y se sentó con los 3, uno tras otro, y anotó las respuestas. Los panes de azúcar nunca habían entrado en la casa. Se habían firmado, transportado y dejado en una casa de Basingham, mejor de lo que le correspondía a un administrador. Llevaba 12 años ocurriendo, en pequeñas cantidades, envuelto en papel perfectamente respetable. Al señor Skipwith lo mandaron llamar a las 8 de la tarde. Entró cómodo, y no siguió cómodo mucho tiempo. Cuando entendió que el libro de cuentas estaba sobre la mesa, hizo algo que Horatio había visto hacer a los hombres bajo fuego, dejó de defender la posición y se rindió. Se sentó sin que se lo pidieran, cosa que nunca había hecho en 19 años, y pidió que no le dijeran nada a su esposa esa noche, porque tenía el corazón delicado. ¿Cuánto?, dijo el duque. No sabría decirle a la libra, excelencia. ¿A 100? Quizás algo más de 2000, en los 19 años. Miró la chimenea, sin fuego. Lo primero fue una carga de grava. He pensado en esa carga de grava cada domingo de mi vida. No lo llevaron ante la justicia. Lo echaron de la casa de la finca con un mes de plazo, y lo que la casa pudiera vender se iría a lo que debía. Se fue a casa de un primo, en la costa. Tenía 61 años, y había sido alguien en aquel condado desde antes de que naciera el duque. Horatio pensó en la muchacha, en la caja bajo la cama, todo el tiempo que duró aquello, y después, y no le sirvió de nada. Fue a ver a su madre a las 10 de esa noche. Estaba sentada, vestida, en el salón pequeño, sin libro en las manos ni labor. Llevaba horas esperando a que fueran a buscarla. Skipwith se ha ido, dijo él. Mañana oirá el resto. Esta noche tengo una sola pregunta. No hace falta que la haga. La voy a hacer. ¿Lo sabía? Ella lo miró, de pie sobre la alfombra del hogar, con el hombro alto y el rostro sin revelar nada. Y descubrió que ya no le quedaba nada entre que elegir. Lo supe en minuto y medio, dijo. Y la dejó marchar. Sí. ¿Por qué? Porque era la salida más barata, dijo Blanche, y porque llevo teniendo miedo desde el año en que naciste, y nunca he sabido decirlo en esta habitación. Le temblaban las manos. Se las miró con una especie de sorpresa distante. ¿Quieres que te diga que la odiaba? No la odiaba.
No he pensado en otra cosa desde esa cena, salvo en una muchacha que se plantó en esta habitación y me dijo que no le pagara 50 libras para decir que los tejados estaban sanos. Horatio no dijo nada durante un rato. La lluvia caía sobre la ventana. Murieron 11 personas en Cold Hope hace 3 inviernos, dijo. 9 de ellas en el extremo bajo, junto al pozo. Usted me escribió que el invierno había sido duro para los arrendatarios y que no debía preocuparme. No sabía la cifra. No, dijo él. No la pidió. Son cosas distintas, y yo cometí el mismo error en España, y hubo hombres a los que enterraron por eso, y no voy a cometerlo aquí. Fue hacia la puerta y se detuvo con la mano en el picaporte. Mañana voy a Cold Hope. Horatio, si bajas ahí, el condado lo sabrá para el domingo, y no habrá manera de deshacerlo. El condado lo sabe desde el 3 de septiembre, dijo su hijo. Lo único que el condado todavía no sabe es lo que soy yo. La fiebre estaba en su peor momento el sábado, el 8º día. Él bajó por el camino a las 7 de la mañana, a pie, dejando el caballo arriba porque el lodo llegaba al eje. Llevaba un abrigo viejo. Detrás venía un carro con el carpintero de Onfal, 4 fajos de junco, 2 sacos de cebada, un cofre de velas, y la señora Mabley, que le había dicho a la señora Grindley a las 5 de la madrugada que la cocina se las arreglaría 2 días sin ella, y no había esperado respuesta. Tursa estaba en la puerta de la cabaña de los Opday, con las mangas remangadas y el pelo atado en un paño, y no había dormido de verdad en 4 días. Se miraron el uno al otro, 20 pies de camino embarrado entre ambos. «¿Dónde lo quiere?», dijo el duque. «No. Ya sé lo que hicieron». «No. He venido por usted». Había pensado en un centenar de frases durante el camino, y todas eran sobre él. De pie en aquel camino, vio que ni una sola le servía a una mujer que llevaba levantada desde las 3 con un niño enfermo. «La cebada en la capilla, que es lo más seco», dijo Tursa. «El junco en el extremo bajo, y dígale a su carpintero que empiece por la de los Widup, porque hay un bebé recién nacido. Y, excelencia, nadie entra en una casa y sale para entrar en otra. Quien lleve el agua, que solo lleve agua». «Entendido». «Y querrá lavarse las manos con vinagre». «Se van a reír de usted». «Que se rían», dijo el duque de Cansley. Se quedó 2 días y una noche. Cargó agua del manantial, cuesta arriba, 400 yardas, unas 50 veces. Sostuvo al viejo Sprig de costado mientras Tursa le hacía beber agua de cebada. Aprendió a atar mal un fajo de junco, y el carpintero le dejó hacer las hileras bajas, y luego, en silencio, las rehacía. En Cold Hope a nadie le impresionaba un duque. Cold Hope quería manos, y él tenía 2. El domingo por la tarde, el niño Opday tomó una taza de agua por su cuenta y pidió pan, y ese fue el punto de inflexión. El carruaje de la duquesa bajó hasta lo alto del camino el lunes, porque el camino no dejaba pasar más. La duquesa se bajó a 4 pulgadas de barro, con sus buenas botas. Había ido a buscar a su hijo, eso le había dicho a su doncella, y era hasta cierto punto verdad. Caminó por el sendero pasando las 9 cabañas y miró el extremo bajo. 4 de los tejados eran de turba y tablas, remendados con lo que había a mano. Y el pozo seguía cerrado bajo una tabla con un tendedero atado encima. Un muladar quedaba a 15 pies de una puerta. Había sido señora de aquellas tierras durante 12 años y jamás había bajado por ese camino. No tenía en la cabeza ninguna imagen que corregir, porque nunca se había formado ninguna. Tursa salió de la cabaña de los Widup con una jofaina en las manos y se detuvo. Las 2 se quedaron en el camino, y por un momento ninguna dijo nada. «No sabía que era así», dijo la duquesa por fin. «No lo sabía, excelencia». La voz de Tursa era completamente serena. Estaba demasiado cansada para otra cosa. Le escribió a su excelencia, a España, que los arrendatarios habían tenido una temporada enfermiza. 11 personas. Yo misma saqué a 3 de ellas. Blanche miró la jofaina, y las manos de la joven, agrietadas en los nudillos por el vinagre y el agua caliente. «¿Qué hay ahí dentro?».
Agua sucia. ¿A dónde va? Al muladar. No cerca del manantial. La duquesa viuda de Cansley se quitó los guantes, se los guardó en el bolsillo, y tendió las dos manos para pedir la jofaina. No era un perdón, y no arreglaba nada, y ambas lo sabían. Cargó una jofaina 15 yardas y volvió con ella vacía. Luego se quedó de pie en el camino, con el viento, las manos colgando, 60 años, sin nada de que ser señora, y dijo: ¿qué más hay que hacer? Hay cebada que subir desde la capilla, dijo Tursa. ¿Pesa? Usted haría mejor con las velas. Hizo las velas. El viejo Sprigg murió el martes por la mañana, en el extremo bajo, en la casa más próxima al pozo. Tenía 79 años, y había sido el último hombre en Cold Hope que recordaba cómo se cultivaban bien los huertos. Tursa lo lavó y lo amortajó ella misma, porque no había nadie más con ese derecho. Nadie más se lo llevó después de él. Ese fue todo el balance, un hombre, donde 3 inviernos antes habían sido 11. No fue una victoria. Fue la diferencia entre 2 números, y ella había aprendido, joven, que la diferencia entre 2 números es, desde fuera, el aspecto que tiene toda una vida de trabajo. El duque la encontró en el manantial el miércoles por la tarde, llenando los últimos cántaros. Señorita Redmond, excelencia. Tengo algo que decir, y lo he dicho mal 4 veces mientras subía esta colina, así que lo diré mal ahora también. Dejó los cántaros en el suelo. No quiero un ama de llaves, y no quiero una maestra de abejas. Quiero casarme con usted. Lo he querido desde el tercer plato de una cena que mi madre organizó para reírse de usted. Me he avergonzado de esa aritmética desde entonces. No ha cambiado el hecho ni un ápice. Tursa se quedó con las manos en el borde frío del abrevadero. Pensó en un estante que se quedaba vacío por un libro. Pensó en un hombre de rodillas en la hierba, sosteniendo un ahumador, sin mirarla. Pensó en 40 libras al año, y en su propio fuego, en una casa cálida, en la ciudad. Dirán que lo atrapó una criada, dijo. Lo dirán. Me lo dirán a la cara 20 años, y a la suya, 2. Sí, dijo Horatio. Lo he pensado. Puedo prometerle que me levantaré cada vez que entre usted en una habitación, por el resto de mi vida, y eso no detendrá ni una sola palabra de lo que digan. No, dijo ella. No la detendrá. El agua seguía corriendo hacia la piedra. Quiero que se cierre el pozo del extremo bajo, y que se traiga el manantial por tubería antes de las heladas. Quiero los 4 tejados hechos de junco, no de turba. Quiero a la señora Tennisbood en una cabaña seca, con una muchacha que la ayude. Y quiero que las colmenas suban al huerto en abril. Se dio la vuelta. Y quiero que se entienda, en su casa, y delante de su madre, que yo no soy una broma que salió bien. No era menos de lo que pensaban en aquella mesa. Tampoco era más. Era exactamente lo que soy, y pienso seguir siéndolo. De acuerdo, dijo él. ¿Todo? Entonces sí, dijo Tursa Redmond. Horatio. Era la primera vez que usaba su nombre. Él la oyó, y algo se movió en la comisura de su boca, y no fue del todo una sonrisa. Se casaron en la capilla de Cold Hope, en la segunda semana de abril, con el huerto detrás de ellos, con aspecto de asesinato, exactamente como ella había prometido. Acudió el condado. El condado habló, y siguió hablando, y una gran casa de Bassingham no volvió a invitarlos durante 4 años. Lady Cecilion Bersley envió una carta y un reloj muy bueno. Se casó con un varón viudo la primavera siguiente, y escribía 2 veces al año, y fue, entre todas las cosas extrañas, una amiga. La señora Green le presentó su dimisión 3 veces aquel otoño, y se la rechazaron 3 veces. Se quedó, y las 2 trabajaron codo con codo durante 16 años, y ninguna volvió a mencionar jamás un libro de existencias. Corenza Trenovan fue a la escuela en Bassingham, la odió, y volvió a casa para siempre a los 14 años, sabiendo ya desmontar una colmena mejor que ningún hombre de la finca. Avis Tennisbood consiguió su cabaña seca y su muchacha. Vivió lo suficiente para saber que el huerto del oeste había dado cosecha al 4.º año.
exactamente como se había prometido. Dijo que nunca lo había dudado ni un instante. Era mentira, y todos se lo permitieron. La duquesa viuda de Cansley se fue a Netherum, por San Miguel, a 4 millas de distancia. Acudió a la boda, se sentó 3 filas atrás, vestida de gris, no habló con nadie después, y se marchó temprano. Le costó 2 años poder sentarse en una habitación con su nuera y dejar pasar un silencio sin organizarlo. Nunca se disculpó, no con palabras. Dejó en su testamento los pequeños pendientes de perlas con los que se había casado, y una nota de su propia mano que decía, solo para Thursa, que me dijo la verdad en mi propio salón. No se lo agradecí en su momento. Y la mañana en que subieron las colmenas al huerto, en un carro, al paso, con las entradas tapadas con hierba, la nueva duquesa de Cansley caminó cuesta arriba junto a ellas. El velo de su madre iba doblado sobre su brazo. Colocaron los soportes mirando al sol de la mañana, fuera del viento, tal como ella había dicho que debía ser. Esperó hasta que quitaron la última correa. Entonces posó la palma de la mano sobre la madera de la primera colmena, ya cálida. Hemos vuelto a casa, dijo. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Si quieres apoyar el canal y ayudarnos a mantener estas historias gratis para todos, mi nueva trilogía, La promesa del duque, ya está disponible. Más de 600 páginas y más de 24 horas de narración con esta misma voz, que no encontrarás en ningún otro lugar. Te espera en timeleslobox.com. Cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas y qué sentiste con esta historia. No olvides suscribirte para no perderte nuevas historias. Como siempre, gracias por estar aquí. 3. Descripción del vídeo. Cuando la duquesa viuda de Cansley invitó a la criada de la trascocina a cenar, lo hizo para reírse de ella delante de sus invitados de la ciudad. Nadie esperaba que el duque, recién llegado de la guerra, hablara con Thursa Renmond durante 2 horas y 40 minutos, ni que le entregara la llave de su biblioteca al día siguiente. Lo que empieza como una humillación calculada se convierte en la historia de una mujer que se negó a mentir por dinero, un duque que aprendió a preguntar cuánto costaban las cosas de verdad, y una madre que descubrió, demasiado tarde, cuánto tiempo llevaba teniendo miedo. Entre colmenas, tejados goteando, un administrador ladrón y una fiebre que se lleva a los más débiles de Cold Hope. Esta es una historia sobre la dignidad que no se compra ni se regala. Y sobre el amor que se construye pregunta a pregunta, verdad a verdad. Una historia de época, emotiva y llena de giros, para quienes aman los romances de duques con corazón y con lecciones que quedan mucho después del final. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas y qué parte de la historia te llegó más hondo. Suscríbete para no perderte nuevas historias cada semana.